Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar haciendo un análisis económico en el cual voy a comparar la situación actual de México, Chile, Argentina y Brasil con lo que está pasando con el coronavirus, toda la destrucción económica que está generando y que va a generar en estos cuatro países, cómo va a golpear a cada uno, cuáles van a ser los más afectados o los menos afectados y también cuáles son algunas proyecciones futuras después de que todo esto pase y empiece obviamente a crecer nuevamente la economía. Y voy a tomar como referencia a un informe del FMI que asegura, como vemos en esta noticia, se va a desplomar la economía de Latinoamérica de una forma increíble y mucho mayor que en otras partes del mundo, llegando, según el último cálculo, como podemos ver acá, a un 9,4% en promedio en Latinoamérica, que es un 4,2% mayor que la estimación anterior que habían hecho. Así que, por lo que vemos, el FMI las estimaciones anteriores las consideraba muy buenas para lo que en realidad terminó sucediendo y augura, en teoría, un futuro bastante negro, pero que igual va a tener algún tipo de recuperación, como vamos a estar viendo en este video. Además de analizar obviamente y comparar estos cuatro países. Bueno, antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, antes de empezar con el video, aclaro que voy a empezar con el siguiente orden, analizando Argentina, después Chile, México y finalmente Brasil. Y otro tema es que este video se trata única y exclusivamente del tema económico, así que no voy a tomar en cuenta el tema, por ejemplo, de la salud, que lo he dedicado a otros videos. Este va a ser 100% económico. Como decía, el FMI ha estado sacando previsiones que se han ido actualizando y que cada vez fueron peores, específicamente para Latinoamérica. Y uno podría decir, bueno, esto es algo que está pasando en todo el mundo. De hecho, también hay problemas muy grandes en Europa con países, por ejemplo, como España o Francia o Italia. Pero algo interesante es que el mismo FMI y expertos en el tema alertan que la recuperación después de todo esto va a ser desigual. Por eso es que, pese a que el desastre económico que ha generado, por ejemplo, toda esta pandemia, esta cuarentena especialmente, en países como Italia o España, pueda ser terrible, son números muy desalentadores y de hecho son de las peores economías, las que han sido más castigadas, eso no quita que después puedan tener una recuperación muy alentadora y un crecimiento muy rápido después de todo esto. Que esa es la gran diferencia con Latinoamérica, que en general los países que voy a estar analizando, la caída va a ser casi a la par con los países europeos, un poquito menos nada más, pero después la recuperación no va a ser igual. Ese es el gran problema que vamos a enfrentar en Latinoamérica. Por eso esta famosa idea de que hasta los países más ricos se vieron afectados, hay que agarrarla con pinzas. Sí, se vieron afectados en el corto plazo, pero en el largo plazo la recuperación va a ser mucho mayor que la que vamos a tener en Latinoamérica. De hecho, se puede ver muy bien este caso con Estados Unidos, como actualmente, por ejemplo, las bolsas están en máximos históricos, o hace muy pocos días, récords históricos en caída del desempleo, o aumento de la creación de nuevos puestos de trabajo. Cosa que obviamente es absolutamente contraria a lo que sucede en la mayoría de los países de Latinoamérica. Hay algunos, por ejemplo como Uruguay, que lo he mencionado en otros videos, que es un caso aparte. Y ya sabemos que en Latinoamérica tenemos desgraciadamente a los peores gobernantes, por lo cual esto va a ser mucho más castigo que va a recibir el ciudadano promedio en nuestros países, a diferencia de lo que puede llegar a pasar en otros países del mundo que han tomado otro tipo de medidas. Incluso algunos datos antes de empezar a analizar país por país que son interesantes es como, por ejemplo, la ciudad de Santiago en ciertas zonas o Buenos Aires han tenido una cuarentena más larga que Wuhan, que fue el epicentro del problema, lo cual realmente te da a entender que hay un problema de base estructural en las políticas que se toman en Latinoamérica. Y los gobiernos deben empezar a tomar medidas que sean efectivas y que eviten este deterioro económico brutal que está empezando a suceder y que prepara un escenario realmente terrible. De hecho, ya he hablado en otros videos que expertos mundiales que hablan de este tema económico, todos concuerdan en que en muchos casos, por ejemplo como en Latinoamérica, las cuarentenas no son útiles y al revés, hacen que capaz termine muriendo más gente por todos los problemas económicos que se van a venir que por la misma cuarentena en sí. Que obviamente, bueno, ya lo he hablado en otros videos, siempre hay que aclararlo, que no es que esté en contra de la cuarentena, sino que hay formas y formas de tener cuarentenas. Más en países como Latinoamérica, que sabemos que existe el trabajo informal y un montón de problemáticas de base. Pero bueno, vamos con el primer país que voy a analizar, que es Argentina. Y algo llamativo que, si bien es el peor país en lo que se refiere a la economía de estos cuatro que voy a estar hablando, y se han tomado obviamente medidas muy negativas que han afectado brutalmente a la economía y al bolsillo de la gente, es llamativo que no es el peor de los cuatro que voy a estar hablando. Ya vamos a ver que hay uno que va a tener una caída incluso peor que Argentina. Todo obviamente basándose en los datos del FMI. Pero bueno, para este país, para Argentina, el FMI tiene una previsión de una caída del 9,9% anual, prácticamente un 10%, muy cercano a lo que se habla en países como por ejemplo Francia o Italia, que están cerca del 12%, en donde obviamente hubo un montón de contagiados, un montón de muertes, cosa que en realidad no pasó en Argentina. Pero bueno, por los planes de estímulo fiscal del gobierno y la caída de la recaudación, obviamente por esta recesión actual, hay muchos analistas y análisis, como por ejemplo del banco de inversión JP Morgan, que
prevén que el déficit fiscal primario de Argentina va a ser uno de los peores de las últimas décadas. Además, esta lucha contra la pandemia también dejó un problema gigantesco a futuro, como la brutal deuda pública que se ha generado, con recursos prácticamente inexistentes. Y se habla de que podría llegar a la más alta de la historia del país. Ni hablar que obviamente es algo que se habla todo el tiempo, la inflación galopante que se podría venir, que hoy en día puede estar o parecer planchada, pero en cuanto se levante la economía y se reactive, muchos analistas hablan de una super o hiperinflación en Argentina, que como viene llamada la inflación, el impuesto al pobre, siempre obviamente al que más va a perjudicar es al que menos tiene. Y además hay que sumarle todo el problema que hay en Argentina con la deuda que se está tratando de resolver, una negociación con el FMI que después de meses y meses sin lograr absolutamente nada, se sigue acrecentando el problema y continúa el daño a la economía por no cerrarlo. De hecho, lo más preocupante de todo es que prácticamente en cualquier indicador económico, Argentina aparece, según prácticamente cualquier analista, con números mucho peores que los que había en su momento en el 2001, por lo cual se está hablando de una crisis que podría ser histórica, realmente algo que no se vivió, pese a que es un país que ha vivido unas cuantas crisis. Y esto hay que sumarle como día a día nos damos más cuenta que el gobierno o los gobernantes están desconectados de la vida real, de lo que viven las personas, ya que cada movimiento que hacen parece que lo único que logra es tirar más leña al fuego. Bueno, vamos a analizar ahora Chile, que es un país que justamente inició una propuesta, como vimos en videos anteriores, totalmente distinta respecto a lo que hizo Argentina, en lo que es el cierre de la economía, pero que con el tiempo se fue pareciendo cada vez más a lo que hacía Argentina. Entonces obviamente se empezaron a proyectar las mismas proyecciones que se hacían por Argentina en lo que se refiere a la destrucción de la economía. De todas maneras, la destrucción, si bien es brutal en número, es bastante inferior a lo que se prevé para Argentina según el FMI, ya que estamos hablando de un 7,7, e incluso según datos oficiales ya se está hablando de 1 millón de personas que han perdido su empleo, lo cual para un país de más o menos 18 millones de habitantes es realmente un número muy grande. Y esto no solamente se calcula en el sector formal, sino que también en el informal, que ya sabemos todos es uno de los grandes males de Latinoamérica, tener un sector informal tan grande que ante estas eventualidades no hay forma de responder. Bueno, y algo que pasó respecto a las proyecciones del FMI, que era aplicable a muchos países del mundo y también aplica a Chile, es que los análisis preliminares que hicieron daban porcentajes mucho menores que lo que terminó siendo lo que están dando ahora. En el caso de Chile, inicialmente, cuando había una cuarentena bastante laxa, que era no tan cerrada como lo que es hoy en día, la proyección era de una caída del 4,5%, pero subió después prácticamente 3 puntos la proyección actual sobre Chile, que va a caer. Así que obviamente que hubo una implicación de qué es lo que se determinó que era la cuarentena, cómo se iba a seguir en el país, y esto hizo que se calculara que la destrucción iba a ser muchísimo peor. De todas maneras, esta caída lo ubica, incluso siendo tan grande, dentro de los países que mejor lo van a soportar referente a la economía en la región. Pero esto no quita que sea un número muy grande y que va a tener un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el casi 10% que veíamos de Argentina, es una diferencia notable. Y un dato importante es que también se prevé que sea uno de los países que se recupere más rápido, ya que los analistas, y especialmente en el FMI, hablan de que para el 2021 la recuperación podría ser de más o menos un 5%. Bueno, vamos ahora con el caso de México, que es el que más me llama la atención, ya que se habla de que la economía de México tenga la mayor contracción en los últimos 88 años. O sea, esto lo va a afectar de una manera realmente brutal. Y se espera, según el FMI, que sea la cuarta peor caída del PBI de todo el planeta. Vendría después de España, Italia y Francia. Por lo cual el FMI aclara que, según estos datos, va a ser la economía de Latinoamérica también más afectada. Según datos oficiales, ya se perdió 1 millón de empleos durante toda esta emergencia sanitaria. Solo en abril la actividad industrial cayó un 30%, lo cual es un número muy grande. Y como hablábamos en los otros casos de la caída del PBI, la razón por la que México va a ser el número 1 de Latinoamérica y el cuarto del mundo es porque estamos hablando de una caída estimada de un 10,5%. De todas maneras, si lo comparamos con los países que estuve mencionando antes, con Argentina realmente no hay mucha diferencia, pero bueno, eso no quita que sea un número muy alto, teniendo en cuenta que hay países que capaz van a tener un 4 o un 3% de caída. Tener realmente más de un 10 es un número muy alto. Y como decía antes, la recuperación que puede llegar a tener un país como Italia o España
no va a ser la misma que puede llegar a tener México. De hecho, de cumplirse las previsiones de este organismo, del FMI, que obviamente me gustaría que esto no sea así, esperemos que no lo sea, pero son previsiones, es lo que están diciendo los analistas. Estaríamos hablando de que este año México tendría la recesión más profunda desde el año 1932. Es realmente una locura, ya que en ese momento se contrajo la economía un 14,8%. Incluso, según el FMI, asegura lo siguiente: se contará por arriba de las crisis de la década de los 80, del decrecimiento de 6,3% de 1995 y el de 5,3% de 2009. Y de todas maneras, hay algo positivo, que es que en el 2021 se prevé un rebote, que empieza a crecer nuevamente el país, pero la tasa de crecimiento sería de un 3,3%, que por ejemplo, si lo comparamos con la que se está previendo para Chile, no solo va a ser mayor la caída respecto a Chile, por ejemplo, sino que la recuperación después va a ser menor la de México respecto a Chile. De hecho, los analistas prevén también que se van a perder 12,5 mil millones de dólares con todo este gran problema. Bueno, y finalmente vamos a ver qué es lo que le va a pasar a Brasil, que el FMI tiene una previsión de caída del 9,1%. De estos 4 países que vimos sería en orden Chile, después Brasil, después Argentina y finalmente México. Pero por lo menos en el caso de Brasil sería la peor caída desde 1901. O sea, de todos los países que hemos visto, al parecer Brasil sería el que tendría el peor castigo si lo comparamos frente a su historia. Nunca se habría vivido algo así, recién tendríamos que ir hasta 1901. Para tener una noción de todo esto, Brasil contrajo un 2% nada más su economía en 1918, que fue el año de la famosa gripe española. Y si calculamos, por ejemplo, la caída de empleos, de puestos de trabajo, desde enero hasta abril, Brasil perdió casi 770.000 puestos de trabajo, lo cual es un número muy grande, que de todas maneras es inferior a lo que hemos visto en los otros países. Si lo calculamos numéricamente, tenemos la proporción de que Brasil es un país muchísimo más grande que todos los que vimos antes, y aún así la cantidad de empleos perdida es menor. Pero bueno, la idea tampoco es generar susto en la gente, estas son cosas que se están previendo, es algo que puede llegar a pasar, lo más probable es que pase, desgraciadamente, tenemos que ir preparándonos para eso, obviamente. Puede ser mejor si se toman buenas medidas, si los gobiernos realmente activan y toman medidas que sean útiles para que la economía vuelva a reactivarse, o puede ser incluso peor si tenemos gobiernos negligentes que se dedican a hacer cosas que lo único que logren sea castigar aún más a la economía, así que el destino obviamente sigue siendo incierto. Estos son solamente parámetros por los cuales podríamos ver que sea el camino que tome nuestra región. Pero de todas maneras es un hecho que una vez que esto se acabe, empezaría una recuperación, sin lugar a dudas, habría inversión que querría venir a estos países porque sería realmente una buena oportunidad, con precios muy baratos y que todo pueda empezar a funcionar nuevamente, pero como decía antes, dependerá obviamente de lo que hagan los gobiernos. Bueno, en los comentarios me gustaría leerlos, qué es lo que opinan respecto a cada uno de sus países, que me digan qué es lo que creen respecto a los números, cómo lo están llevando, cómo creen que va a ser la vida con todo esto, y obviamente también me gustaría saber de cuál es la opinión que tienen sobre una posible recuperación en cada uno de los países. Bueno, si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram, y bueno, nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chao.